Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Que el Señor bendiga cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que están listos para que podamos compartir con ustedes la palabra del Señor. Estoy muy contento al meditar en su palabra y poder compartirla con ustedes. Así que vamos a estar meditando en un tema muy importante en esta tarde, y es en cuanto a la influencia, de ser influenciado, ¿verdad? Es algo muy importante que entrar en la palabra en cuanto a este tema, pues hay una tendencia grande en nosotros los seres humanos a ser influenciados. Vamos a leer para este tema, vamos a estar leyendo aquí en el libro de Primera de Corintios, palabras del apóstol Pablo, primer libro de Corintios, capítulo 15. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 32. Dice el apóstol: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El versículo 33, que es el versículo clave para este tema, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Ahí viene el tema de lo que trataremos de desarrollar en esta tarde, para que nosotros tengamos cuidado. Nosotros, los seres humanos, somos influenciados. Por naturaleza, nosotros, el idioma, fíjese que nosotros hablamos, y el modismo con que nosotros conversamos, tiene que ver con que fuimos influenciados. O sea, no nos escapamos de... Nosotros los seres humanos aparecemos en esta vida que Dios nos ha dado, esta tierra, y no nos escapamos de ser influenciados. Cada uno de nosotros tiene una cultura. Nacimos y crecimos, nos desarrollamos en diferentes culturas, y por eso es que hablamos como hablamos. En cada país, ¿verdad? Tiene aunque hablemos supuestamente el mismo idioma, pero hemos sido influenciados, nos hemos desarrollado con ciertas costumbres. Personas que hablan un idioma, otros hablan otro. ¿Por qué? Porque así nacieron, así aprendieron. Y eso tiene que ver con que nosotros somos influenciados, nosotros los seres humanos. Aún en nuestras comidas, cada quien prefiere sus comidas típicas de su país. ¿Por qué? Porque de esa manera nos desarrollamos. Hay muchas cosas que cada quien opta por cosas que ya así las aprendió. Entonces, eso significa que realmente no nos escapamos de ser influenciados de alguna cultura, de costumbres, de tantas cosas, puede ser de comida, de tantas cosas que cómo nosotros nos desarrollamos. Usted, cuando habla con una persona de X país, usted se da cuenta con quién está hablando, de dónde es. ¿Por qué? Porque esa persona fue influenciada por sus antepasados. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces, sucesivamente, de eso yo quiero hablar, de cómo ahora vamos a espiritualizar esta situación. Nosotros tenemos que tener el cuidado que espiritualmente, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros crecemos. Muchas veces podemos estar muy equivocados, aunque seamos cristianos, al no nosotros formarnos bien, sino que podemos ser el formato de alguien. Y sabe que el Señor no está de acuerdo con eso. No descartamos con esto. Yo voy a explicar, no descartamos a los siervos de Dios que nos han ayudado, nuestros antepasados, claro que nos ayudaron, pero tenemos que tener cuidado a formarnos más de parte de Dios
y que también lo que los siervos de Dios nos han enseñado, nos enseñan, también hay que tomarlo en cuenta, pero no nos olvidemos que los siervos de Dios son seres humanos y no podemos captar toda la información de ellos porque realmente pueden estar equivocados en muchas cosas. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos auténticos, que tengamos una buena relación con Dios y las malas influencias, las equivocaciones, como dice el apóstol Pablo, que hay que oírlo todo, hay que retener lo bueno y hay que desechar lo malo, hermano. No te equivoques, no porque tú en una iglesia y ahí has estado por años, acuérdate, tú tienes que tener tu formato espiritual. Tú tienes que desechar algunas cosas que no pueden estar bien ahí. O usted, amigo, si me está escuchando esta tarde, o en esta hora, la hora que sea, usted tiene que tener cuidado. Quizás en su religión, esto es para los amigos que tal vez pertenecen a alguna secta, alguna religión, también deben de tener cuidado. No se dejen influenciar quizás por el costumbre, por la enseñanza de X persona, sino que usted tiene la responsabilidad de buscar a Dios, usted buscar a Dios. Y esto es para los amigos y también para cristianos, porque hay cristianos que se desarrollan solamente escuchando a los demás. Y escuchar y escuchar y escuchar, pero nunca ellos han pagado y han querido pagar un precio por legítima y personalmente buscar de Dios para que Dios forme su vida espiritual, su vida espiritual. Pues no estoy hablando ya ahora de lo que comencé hablando, tampoco estoy hablando en este momento ya de nuestro crecimiento biológico, lo que sea. No, yo estoy hablando de un formato espiritual. Es muy lindo auténticamente nosotros formarnos, no solamente escuchando a los demás, a los siervos de Dios, que hay que escucharlo, hay que aprender de ellos, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de ser auténticos. La persona auténtica puede enseñar mucho a los demás, porque esta situación de lo auténtico, eso significa que esta persona ha pagado un precio. Sabe que los fariseos, ellos no eran auténticos. Ellos formaban, dice Mateo 23, ellos formaban a otros fariseos, formaban a otros seguidores con su propia doctrina personal que ellos habían aprendido. Y entonces, ese es un problema grande, ¿verdad? Quizás usted dice que usted es un buen cristiano y que usted así está bien, pero usted nunca ha hecho un sacrificio de usted personalmente buscar a Dios, sino que usted se ha formado solamente de lo que escucha a los demás. Le ha gustado cómo los demás hablan, cómo los demás enseñan, pero auténticamente usted nunca ha tenido usted personalmente un acercamiento a Dios. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo les dice, ¿no os he dicho que ustedes son carnales? ¿Por qué? Porque unos de ustedes dicen, yo soy de Apolo, otro de Cefa, que es el apóstol Pedro, otro de Pablo, el mismo que estaba hablando. No, dice, ninguno de nosotros murió por ustedes, fue Cristo el que murió. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él, con el Espíritu Santo, con el Padre. Repito, con sabiduría de Dios. Es muy importante escuchar a los siervos de Dios, es muy importante. Pero también nosotros tenemos que ser auténticos, legítimamente tener un
un formato con Dios, personalmente nosotros con Dios. No solamente depender de los demás. Es verdad, segunda de Crónicas 20, versículo 20, dice que escucha a los profetas de Dios y seréis prosperados. ¿Me entienden? En aquel antiguo tiempo que no había tanto conocimiento, dice la Biblia eso. Pero ahora nosotros, ¿sabe qué dice Hebreos? Un pasaje que no está en el Antiguo Testamento. Recalco, no está en el Antiguo Testamento. Algo que Hebreos dice en el capítulo 4, en el verso 14 al 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente. No dice que te acerquen los demás, dice confiadamente acerquémonos hasta el trono de la gracia para que encontremos oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote como tenía Israel en el antiguo tiempo, sino que tenemos a alguien que es mejor que los sumos sacerdotes, a alguien que se compadece de nosotros, a alguien que experimentó lo que nosotros hemos experimentado y se compadece de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es formarse nosotros particularmente, independiente, ¿verdad?, de los demás. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, no ser influenciado, porque realmente eso corremos peligro. Mire el pasaje que hemos leído en esta noche. Dice el apóstol, dice, si como hombre batallé en Éfeso, como hombre batalló, dice, contra fieras, posiblemente se refiera a fieras literalmente y también a personas que le hacían la vida imposible a Pablo. Con fieras, dice, contra fieras, ¿qué me aprovecho? Pregunta, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Entonces dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si así fuera. Ve cómo la gente es influenciada por estas doctrinas que está mencionando Pablo en el verso 32, que se usaba en aquella época, pero que hoy en día está peor con los religiosos hoy en día, ¿verdad? Que se bautizaban por los muertos y unos no creían, ¿y de qué sirve? Dice, si no hay resurrección. Entonces, y dice el apóstol, no erréis, el versículo 32, aquí dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Aquí es donde en este versículo viene el peligro de que usted sea influenciado por malas informaciones y que esos buenos costumbres que usted tenga, usted siendo influenciado puede destruir esos costumbres buenos que usted tiene, esa fe que usted tiene en la palabra, esa fe, esa convicción que usted ha logrado tener por las malas conversaciones, la mala enseñanza, puede hacer que marchiten su fe, su vida espiritual. Hay personas que originalmente se comenzaron escuchando una buena doctrina, una buena enseñanza del Evangelio. Al pasar los años, el tiempo, por A o B motivo, yo creo que más que todo es por cierto descuido espiritual, llegan a un lugar, se congregan en una congregación con unas doctrinas muy diferentes, con doctrinas, hermanos, por así decirlo. La palabra doctrina se encuentra singular y pluralmente en la Biblia. A veces singular, dice la doctrina de Dios, pero esa doctrina tiene aproximadamente 11 doctrinas, o sea, enseñanzas. Y muchas veces algunos cristianos llegan, tal vez con buenas convicciones, pero se congregan de pronto en un lugar donde les enseñan malos costumbres, les enseñan doctrinas dañadas, herejías, como dice
Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Y los buenos costumbres que traían comienzan a corromperse, comienzan a alejarse de Dios. Nosotros los seres humanos, dos cosas voy a decir. Una, nosotros decimos, a mí nadie me engaña, a mí nadie me cambia. Quiero decirte que la Biblia dice que sí. Un descuido nos puede llevar a que alguien nos dañe esa fe preciosa que tenemos en el Señor. Si nosotros nos descuidamos, de eso es que Pablo quiere evitarnos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto significa también eso. Acuérdense que la palabra de Dios no solamente tiene un enfoque, a veces está enfocado en diferentes cosas. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado a que nadie nos vaya a engañar, sino que, repito, cada uno de nosotros tengamos una comunicación y una comunión genuina con Dios y escudriñando la palabra de Dios. Cuando usted se pone particularmente usted y personalmente usted, con humildad y con sacrificio, a dedicarle tiempo a la palabra de Dios, se lo digo por experiencia, de pronto el Espíritu Santo mismo se encarga de enseñarnos a nosotros y de ministrarnos a través de la palabra. Pero muchas veces nosotros nos formamos solamente escuchando a los demás. Es muy bueno escuchar la palabra de Dios en boca de los demás, es muy bueno. Pero acuérdese que usted también tiene la responsabilidad de usted mismo tener una buena comunión con Dios y usted mismo escudriñar la palabra de Dios en oración. Y nadie lo va a engañar. Nadie. Y aunque venga el mejor erudito, el mejor maestro, usted en vez en cuando va a decir, eso es correcto, esto no está correcto. Esto está correcto, esto no está correcto. Bendito el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 de Tesalonicenses 5:21, un pasaje conocido. Pablo dice, examinadlo todo, retener lo bueno. No es malo, no es pecado que usted al escuchar a un siervo de Dios, usted examine todo y que retenga lo bueno. Eso es bíblico. Eso también se encuentra en Primera de Juan, creo que es el capítulo 4, versículo 1. Dice que usted tiene que examinar las profecías a los profetas, porque muchos falsos profetas se levantaron en el pueblo. Entonces, o se han levantado en este mundo. Entonces usted tiene y tenemos que cuidarnos, ser listos, inteligentes, no confiar tanto en los demás, mejor aprender a tener una genuina confianza en Dios y le digo personalmente, nosotros tener esa comunión con Dios y escudriñar su palabra y que nadie nos vaya a engañar, nadie. Muchas veces repito, nosotros decimos, no, yo puedo ir hasta tal religión y no me van a engañar. Yo creo que Dios no nos está mandando a andarnos metiendo en lugares donde es una enseñanza equivocada. Yo creo que ahí puede haber una influencia del enemigo que se te puede meter también. No te hagas fuerte por tu propia fuerza. La Biblia dice en 1 Samuel 2:9 que nadie es fuerte por su propia fuerza. Nosotros peligramos, como dice Pablo. Así que cuidémonos y que nadie nos vaya a influenciar a movernos de una fe que nosotros realmente se ha venido creciendo en nosotros. Se ha venido dando esa fe en el Señor, porque nadie se forma de un día para otro, espiritualmente hablando, así como biológicamente también sucede en lo espiritual. Nos hemos venido formando y formando espiritualmente y que eso no va a ser destruido, sino
que cada vez sea edificado, sea bendito el nombre del Señor. Repito, los fariseos, ellos no eran auténticos. El Señor dice, huid de la levadura de los fariseos, la enseñanza que ellos tenían. Ellos mismos se formaban, no en el temor de Dios, no en la teología de la palabra del Señor, sino que ellos mismos hacían su propia doctrina y formaban más fariseos. Ellos aprendían y aprendieron a ser unos religiosos tremendos. Y nunca no le prestaron atención si estaban agradando a Dios o no. No importa la época que estemos viviendo, es una época muy peligrosa. Pablo dijo que los tiempos serían peligrosos. Según de Timoteo 3:1, lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo cual, no importa que estamos viviendo tiempos modernos, tiempos de la tecnología, gloria al Señor por la tecnología que más nos ayuda si nosotros humildemente le servimos al Señor. No importa el modernismo que hay hoy en día, quizás hay gente que se burla porque usted haga ciertas cosas que son bíblicas. Pero no nos dejemos influenciar, no nos dejemos influenciar. Mire el pasaje que hemos leído en esta ocasión. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sea Cristo glorificado para siempre. Dice el apóstol Pablo, él dijo algo que los otros apóstoles no dijeron. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores. Imitar a un hombre como Pablo no es malo, no es malo. Hoy en día hay siervos de Dios. Nosotros podemos aprender de los siervos de Dios. Pero acordémonos, ellos no son dioses, ellos se pueden equivocar. Quizás tu pastor, que tú tanto has admirado por años, ese maestro que tú has admirado por años, llega a una edad cuando la vejez todo lo va cambiando, comienza a tener la tendencia al olvido, a ciertas cosas. Acuérdate, él es un ser humano. Solamente imitemos las cosas buenas de los siervos de Dios. Pablo dice, sed imitadores de mí, dice, pero como yo lo soy de quién. Lo que Pablo quería que se imitara de él no se había originado en el origen de Pablo, sino que él lo había aprendido del que el hombre debe de imitar, es a Cristo, como yo lo soy de Cristo, dice. Gloria al Señor para siempre. De manera que tenemos que ir con ese cuidado, Si un hombre de Dios se equivoca en algo, usted no diga que ya no es hijo de Dios, sí es hijo de Dios, es siervo de Dios. Simplemente es un ser humano que se equivocó también en algo. Y eso usted no lo practique. Si es un siervo de Dios, se equivocó en algo, acuérdese, mire qué bonito lo que dice Pablo aquí. Dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que mantener nosotros ese equilibrio a que nadie nos vaya a engañar. Bendito el Señor. Aquí yo le voy a leer algo que dice aquí 1 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, con el diablo, o qué parte tiene el creyente con los incrédulos. ¿Se da cuenta? Que usted tiene que separarse de ciertas personas porque usted puede ser influenciado. Lastimosamente hay cristianos que dicen, mis mejores amigos son los del mundo.
en el Evangelio yo no tengo amigos. Ese es un error muy grande. Es muy grande. Quizás usted no está convertido al Evangelio. Porque de veras le digo, yo para mí los mejores amigos, de los que yo mejor he aprendido desde que me gusta el Evangelio, y el Evangelio vino a mi vida, le abrí el corazón. Para mí, olvídese, yo tengo buenos recuerdos de siervos de Dios. De siervos de Dios que nos enseñaron grandes cosas. Muchos de ellos ya están allá en el cielo con el Señor. Pero me acuerdo de ellos, lo que ellos nos enseñaron. Y esa amistad que nos mostraron, bendito el Señor, con sinceridad. Y si en algo ellos fallaron, pues también tuvieron derecho, y tenemos todo mundo derecho a equivocarnos, pero no nos conformemos a que nadie nos vaya a influenciar a aprender cosas que no van con la palabra de Dios. Si tu pastor te enseña cosas que tú sabes que está fuera de la palabra de Dios, ora, habla con tu pastor con cuidado, con respeto. Pero tú no puedes decir amén a todo. Yo lo he enseñado, que un día nosotros vamos a estar con el Señor y nos vamos a dar cuenta de las cosas que nos hemos equivocado. El único que no se equivoca no es usted ni yo. El único que no se equivoca es el Espíritu Santo, que ha revelado la palabra de Dios, la cual es infalible. Por lo cual, mantengamos una preciosa comunión con el Señor para que nadie nos vaya a engañar, que no nos vayan a influenciar a cosas que son dañinas para la fe cristiana. Así que no se olvide, Cristo pronto viene por su pueblo. Estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, y que el Señor les continúe bendiciendo.